Lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados. Esta noche en Lunes de Mina. Él ya forma parte de nuestra historia. En el 2008 fue el hombre que logró derrocar la hegemonía del coloradismo. Hoy, las encuestas lo posicionan como el favorito para el 2018. Y repentinamente, el gobierno emprendió una campaña donde lo vinculan con el EPP. ¿Qué tendrá Fernando Lugo que inquieta al entorno Cartes? Hoy, él tiene la palabra. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, hoy muy bien acompañada también, ¿eh? Vamos a sacarle el jugo a Fernando Lugo. Vamos a ver qué nos dice de verdad y si nos miente. Porque una vez mi tío grande dijo que yo no voy a ser presidente y fue presidente. Vamos a ver qué mentira le pescamos hoy a Fernando Lugo. Antes le digo que vestida, como siempre, por Tinola Borbón. Fíjese qué preciosa esta chaqueta, con esta flor roja. Impresionante. Muchas gracias, Tinola. Ya sabes que puedes contactar con Tinola Borbón al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y las joyas son de Victoria Joyas. Miren qué preciosos estos aros de rubí. Acá está, chin chin. Ahí está. Precioso. Ya saben que Victoria Joyas está esencialmente en Luque, su casa central, pero hoy también en Asunción, sobre Senador Long, casi Lilio. Y en Luque, en la avenida General Aquino, ahí enfrente a la plaza de Luque. Y obviamente Joseph, el imperio de la belleza. Realmente un imperio y sobre todo unas comodidades fabulosas para novias, quinceañeras, fiestas. Tenés todo un lugar espléndido para vos. Podés visitar sobre todo Joseph, ahí al costado de la terminal de ómnibus, que ese es el verdadero imperio, y también Vía Vela en España. Y obviamente tenés prácticamente un Joseph en cada barrio. Bueno, ahora sí saludo a mi invitado de hoy en este mano a mano con Fernando Lugo. Senador, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Mina, a ti, a la audiencia, un saludo a todos y todas, ¿no? Yo, si voy a detenerme en el saludo y no olvidar de nadie. Si vas a quedar mal con alguna. Exactamente. Sobre todo con alguna de tus novias, que son varias, entonces si le vas a empezar por ejemplo, comenzamos mal. Comenzamos mal. Mejor aparte a las mujeres no le envíes saludos, decía todo y no, todas. De verdad, a toda la gente sí. que semana a semana nos encontramos, Mina. Sí. Nos encontramos, esta semana estuvimos en Misiones. Sí. Representantes de todos los distritos, de todos los partidos, los movimientos, de taxistas, de profesores. Estás recorriendo mucho el país, encuentro amplio, ¿no? Y este viernes vamos a estar en Coronel Oviedo, ¿verdad? Ya estuvimos en Alto Paraná, ya estuvimos en Ñemby. Es decir, estamos poco a poco midiendo la temperatura también de la gente. Y yo creo que hay un indicador que no se mide con las encuestas, sino solamente en el contacto personal con la gente. Así es. Ese indicador del afecto, del sentimiento, del aprecio que uno siente por la gente. Y realmente tengo que reconocer que a veces me asusta. No, pero te gratifica, te asusta, pero te gratifica. Es demasiado. Muy gratificante, seguro. Bueno, saludo a Jenny, mi compañera de todos los lunes y miércoles. ¿Cómo está usted, Jenny? Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestro invitado, el señor Lugo. Bienvenido a todos los que están viendo Red Guaraní a estas horas. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Pueden opinar sobre el invitado de esta noche. Muchísimas gracias a Segolem by Tinola por este hermoso vestidito. Esta es parte de la colección Primavera-Verano de Segolem by Tinola. Un hermoso vestidito rojo. Esto es de encaje, ¿verdad, Mina?
No me acuerdo cómo se llama esa tela, o sea que yo de moda precisamente no es mi fuerte. Bueno, pero precioso. Eso es rojo. lo que sabemos que está precioso. Es bellísimo. Muchísimas gracias. Gracias a la gente de Joseph por los tratamientos y el maquillaje de cada lunes. Muchísimas gracias a Joseph Villavela. Bueno, Mina, tenemos mucho material que compartir. ¿Qué te parece esta noche? si empezamos con el tema de la reelección? A ver. Así mismo, recordemos lo que fue esa sesión del pasado 25 de agosto, donde ponían a consideración del Pleno del Senado el tema de la reelección presidencial. En la sesión del 25 de agosto pasado, los senadores colorados disidentes y sus aliados presentaron ante la presidencia del Senado un proyecto de enmienda de los artículos 161 y 229 de la Constitución Nacional. El tratamiento repentino del documento fue una estrategia para cortar el debate de incluir la reelección presidencial a través de esta vía. Los legisladores oficialistas y aliados al cartismo abandonaron la sesión, al igual que los del Frente Guazú, a excepción de Fernando Lugo, lo que despertó el asombro de muchos. Muchos quizás estarán pensando si Lugo es uno de los interesados en la reelección. ¿Por qué está aquí presente? Estoy precisamente presente aquí por un principio personal de no estar de acuerdo en la reelección por la vía de la enmienda. Sueño con esta Constitución Nacional que requiere las reformas se realice allá por marzo del 2019 y que el presidente electo, sea quien sea, en el 2018 tome el serio compromiso de reencauzar los principios jurídicos que rigen nuestra república. La votación fue nominal y con 23 votos el proyecto fue rechazado y enviado al archivo. De esta manera, no se podrá tratar en esta Cámara un proyecto similar por el periodo de un año. Entre telones de una votación. Cuentan que el voto más valioso fue el del senador Enrique Baqueta, ya que él es un aliado del expresidente Nicanor Duarte. El voto más inesperado por sus vínculos con el cartismo fue el de Luis Alberto Castiglioni. Los votos más difíciles, ahí de último momento, fueron los de Blanca Lila Miñarro y Emilia Alfaro, ya que tuvo que intervenir el propio Federico Franco para que el Alfaro votara por el rechazo. Pero el voto clave fue el del senador Fernando Lugo, y la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Si él es uno de los que pretenden volver a candidatarse a la presidencia de la República y una enmienda bien podría beneficiarlo. Bueno, sinceramente, ¿por qué votaste en contra de la reelección vía enmienda, digamos? Si cualquiera de las vías, de todas maneras, favorece a un proyecto que vos, de hecho, lo decís públicamente. O sea, vos querés ser reelecto. Y la enmienda, para muchos, es una vía, sin lugar a dudas, para asegurar la reelección. Bueno, mira, acá yo creo que muchas veces en televisión, por el tiempo, uno no puede explicar con claridad para que no quepa dudas de lo que uno está opinando. En primer lugar, yo soy un convencido de la reelección como una figura constitucional, como tienen los países la mayoría de la región, los países, la mayoría de los países, ¿no? Después venimos a analizar más detalladamente. Nuestra Constitución no contempla la figura de la reelección, pero se dan interpretaciones jurídicas, uno por la vía de la enmienda, otro por la vía de la reforma constitucional. Por la vía de la enmienda no hay mucha claridad. Aparte de eso, el argumento que pesó en mí para votar en contra fue el tiempo y la oportunidad. ¿En qué sentido el tiempo y la oportunidad? Yo no quiero que se haga una enmienda constitucional para favorecer, aunque yo sea uno de los interesados, a 2 o 3 personas. Y creo que la enmienda hace eso. Por eso yo quiero que, y como decía ahí, que allá por el 2019, que sea un compromiso de la misma persona que sea electa presidente, que haya una profunda, estructuralmente, reforma de la Constitución Nacional, que, como saben todos, allá por el 92 se ha hecho mirando un poco hacia atrás y no mirando hacia adelante. Abriendo las puertas de una democracia que la hemos hecho mal o bien, pero que tenemos que nosotros consolidarla y darle una calidad a esa democracia. Entonces, mira, en términos así jurídicos y constitucionales, yo estoy de acuerdo con la reelección. Sí.
Creo que la enmienda, y en este tiempo, no es oportuno. Y creo que al mismo tiempo, por otro lado, que tanto la enmienda como la reforma, que ojalá se haga no solamente de la cuestión de la reelección, sino de varios aspectos de la Constitución Nacional, que pueda vigorizar nuestra democracia. Ahora, de todas maneras, porque a mí no me cierra que vos no hayas votado. O sea, el que te aconsejó me parece que te aconsejó mal, porque a vos te conviene, obviamente, por el proyecto que encabezás, que esté asegurada la reelección. Ahora, o fue para no competir con Cartes y vos te jugás por la teoría Fariña, digamos, esperando que la Corte alguna vez, obviamente, porque eso es lo que ustedes están esperando, digamos. Que Pero nosotros decimos simplemente, mira, que nosotros estamos habilitados, que no tenemos ninguna dificultad, ninguna inhabilidad. En primer lugar, es un principio que nosotros creemos profundamente y es lo que transmitimos a la gente y es lo que la gente nos dice también. Sí, vos sabés que yo también creo. ¿Tenés ahí el artículo de la Constitución, Jenny? ¿Cuál es el material? Artículo 229 de la Constitución Nacional. Sí, Escuchemos lo que dice. Artículo 229 de la duración del mandato. El presidente de la República y el vicepresidente durarán 5 años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el 15 de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso. El vicepresidente solo podrá ser electo presidente para el periodo posterior si hubiese cesado en su cargo 6 meses antes de los comicios generales. Quien haya ejercido la presidencia por más de 12 meses no podrá ser electo vicepresidente de la República. Bueno, yo te pregunto, ¿vos sos el presidente de la República actualmente? No. ¿Y vicepresidente sos? No, yo soy Bueno, senador. y ahí dice exactamente, de verdad, o sea, vos sabés que comparto la tesis Fariña, tanto es así que me tientan, dice la tesis FF Fariña Feliciángeli, porque, sinceramente, yo me imagino que habrán querido poner otra cosa, pero no importa lo que quisieron poner. En la ley dice, el presidente, y el presidente es Cartes, hasta ese día, ¿verdad? El presidente y el vice no para. O sea, yo estoy de acuerdo, digamos, con Fariña, de que vos estás habilitado y todos los ex... Bueno, dice, el presidente, el vicepresidente y todos los expresidentes no podrán ser reelectos. No dice, dice el presidente y el vice, ¿verdad? Pero lo que pasa, Fernando, es que vos te exponés como proyecto político, no solamente vos, ¿verdad?, a que te impugnen. Vamos a suponer que alguien te impugne. La justicia electoral va a tener que fallar. Dependés de 2 de 3 miembros de la justicia para que no den pie a eso. Y si dan pie, se va a la corte, ¿verdad? Dependés de 5 de los 9 miembros para que fallen a tu favor o a favor del proyecto. A ver, ¿cómo lo vas a lograr? Bueno, nosotros creemos ¿va a depender de un hilo tu candidatura? No. Nosotros creemos sinceramente que no vamos a llegar a eso. Yo creo que mi candidatura a la presidencia y el estar habilitado tiene una claridad y una fortaleza grande. En primer lugar, no es solamente un sentido semántico. Justamente en estos días, porque las anécdotas también hay de todos los colores cuando uno habla de la constituyente, un diálogo en la casa, porque la Constitución hay que enmarcarlo en un espacio y en un tiempo. Se hace en el 92 y el presidente y vicepresidente, ¿quiénes eran en ese tiempo? Esto era para Rodríguez. Sí, lo que sabemos, y absolutamente. No contento con eso, si ponen otra vez en una... todos sus familiares. Sí. Para que eso una especie de postdata ahí. No se le ocurra a nadie que él ni sus familiares. Veníamos de una dictadura larga, de Stroessner, que pensaba un Stroessner después del Stroessner, otro Stroessner. Así es. Después un Rodríguez, a lo mejor otro Rodríguez. Bueno, eso vamos a quitarlo totalmente. Fue hecho para esta circunstancia en ese momento. No se pensó en el 2008, 2018. Sí. Por eso dice el presidente y el vicepresidente. Ahora, si alguien me dice, explícitamente, acá está, los que fueron presidentes o ejercieron la presidencia también están excluidos. Sí. Yo le voy a agradecer y le voy a decir, yo me voy a mi casa. Claro, pero no dice eso. Bueno, pero de todas maneras reconoce que van a impugnarte y va a llegar a la corte. Mira, como en la política paraguaya pasa de todo, sin duda. Bueno, sin duda. ¿Y ahí qué? O sea, ¿vas a exponerte a que la corte te habilite o te inhabilite? No, nosotros vamos a creer, a pesar que mucha gente no cree en la justicia, y muchas veces cree que los poderes de facto y que el poder político muchas veces está por encima de lo jurídico, pero nosotros creemos en la voluntad popular, nosotros creemos que el soberano, genuinamente soberano, ¿quién es? En la misma Constitución. Sí, el pueblo. Este pueblo. Este pueblo. ¿Y vos crees que el pueblo se va a movilizar? Que me dio su confianza y me sigue dando su confianza. Claro, yo sin lugar a dudas en las encuestas estás, pero altísimo, muy por encima de todos. Pero ese pueblo, digamos,
que simpatiza contigo, digamos. Está organizado, se va a movilizar para presionar, en el buen sentido de la palabra, a la gente que quiere inhabilitarte. Porque también cuando te... Mira. Cuando te sacaron, a ver, ¿por qué no se fue todo ese pueblo a defenderte? Claro, y por eso hicieron muy rápido, en 17 horas. Y esta vez hagamos rápido para que no venga la gente. Ajá. ¿Cierto? Pues yo creo que ahora, en los encuentros que tenemos, porque son encuentros ciudadanos, en donde viene el taxista del pueblo, viene la enfermera, de todos los sectores y de todos los partidos y de todos los clubes, de todas las religiones. Es un encuentro amplio, que es una especie de un sueño mío, que creo que en el Paraguay tenemos que apostar todo por un solo proyecto. Lo importante, de todas maneras, yo creo que fue políticamente incorrecta tu posición, aunque te deja supuestamente bien parado. Vos no te hubieras comprometido. Lo que sí creo que haces bien que cuando vos te comprometés con una posición, la cumplas, ¿verdad? Pero vos no te hubieras comprometido luego a eso, sinceramente. Vos has dicho no. O sea, legítimamente yo me debo también a un montón de gente que quiere que yo sea presidente, entonces yo obviamente quiero la reelección, entonces estoy a favor de la enmienda porque me va a habilitar a mí y a toda la gente que me sigue a que yo sea presidente. O sea, es legítimo, o sea, pero como te decía, totalmente legítimo. La misma figura de la enmienda no ofrece todas las garantías constitucionales. Emilio Camacho. Sí. Emilio Camacho fue un constitucionalista. Y sí, bueno, pero Emilio Camacho puede puede ser decir cualquier cosa pero también. Te digo nomás, a mí todas son opiniones. Y sí, de verdad. Por eso, obviamente ya ahora adivino, vamos a discutir, pero por eso, creo que fue errada tu posición política. Te hubieras retirado, no tenían los votos y quedaba abierto para negociar. Hay cosas en común que uno negocia con cualquier sector político, ¿verdad? Todos tenemos, aparte se le iba a dar derecho a todo, a no ser que ustedes no quieran darle el derecho a Carter, porque ahí va a ser habilitado Carter, Nicanor, todos. Hoy día vos especulás en que la Corte te va a habilitar a vos. Entonces, pues yo creo que la peor negociación es cuando va contra tus propios principios. Sí, pero no es una cuestión de principio, para mí enmienda sí. o no. Bueno, no importa, por eso para mí no. Ahora, ¿crees que todavía es posible en sentido, la información que vos tenés es que Cartes lo va a reintentar, digamos, por la vía de la enmienda o...? Lo que se escucha es que sí. Sí, ¿verdad? Ahora que estamos en la comisión bicameral, nos encontramos con los diputados, oficialistas y no oficialistas, y que creo que es legítimo. Si uno tiene un deseo y ve la posibilidad, ¿por qué no insistir 2 o 3 veces? ¿Y vos vas a seguir votando en contra de la enmienda? Yo sí. ¿Y si el pueblo famoso te pide que no vote en contra de la enmienda? Y tus compañeros, todos te dicen, ¿sabes qué? Vos no podés determinar por vos nomás lo que vas a hacer, porque vos formás parte de un proyecto político. Claro. Entonces ahí tenés que votar. No, yo creo que yo siempre quiero ser... Eso es lo que hubieran hecho todos ustedes. Escuchar también a la ciudadanía. Y la ciudadanía, hay una cuestión, en este momento, ¿qué es lo mejor para el país? ¿Verdad? Se me cayó ya esto. Ahí pone, ahí está perfecto. Perfecto, ¿no? Sale bien el sonido, vamos, o si no corregimos. A ver, habla, por favor. Y creo que eso tenemos que seguir esperando y seguir ajustando. Sí, se da la posibilidad, ¿verdad? Y bueno, hay una gran consulta, porque al final también la enmienda está... Porque algunos dicen que... Dependerá de una consulta después, claro, ¿verdad? que en agosto todavía hay tiempo. No sé, ahí está Fariña, que es el abogado. Pero dicen que en agosto todavía hay tiempo y que se llame en noviembre. Pero va a ser muy ajustado. Muy forzado. Muy ajustado. Ahora, para terminar esta parte de los posibles candidatos, etcétera, en relación a Carter, que obviamente a él sí se le reescupió en el asado, en el sentido, vos podés, digamos, pretender, por lo que dice la Constitución, porque no sos presidente, de que la Corte te habilite la justicia electoral. Él no, porque él es el presidente. Y ejerce la presidencia. Así es, ¿verdad? Ahora, para vos, ¿cuál es el mayor acierto y el peor desacierto de este gobierno de Cartes? Si vos tuvieras que decir, mira, lo peor de este gobierno de Cartes y también lo mejor, si encontrás algo que sea lo mejor de este gobierno. Yo creo que hay un esfuerzo por la transparencia y no creo que esto nazca del gobierno. Yo creo que muchas veces es por la presión también internacional que te exigen ciertos resultados. Sabemos perfectamente que esta cuestión de transparencia fue promovida por los Estados Unidos, por la Embajada, por la USAID, que son los que apuestan a gobiernos de transparencia y bueno, tenés que hacer acuerdos con ellos y esforzarte para que esto se cumpla realmente. Y creo que es un esfuerzo grande, Ahora, a mí me resulta muy difícil ser juez
de los demás. Pero yo siempre digo, el gobierno Carter es otro modelo. Yo no lo haría así. Es un modelo que excluye a gran parte de la ciudadanía paraguaya, excluye a la gente de su propio partido. Es excluyente. Y yo quiero totalmente lo contrario. Yo quiero un gobierno incluyente, ese Paraguay para todos y todas, que como eslogan sirvió, pero no solamente como eslogan, sirvió también como una realidad que nos hemos esforzado y lo hemos realizado, especialmente en programas como la salud, como la educación, como proyectos laborales, ¿verdad? Que hoy la gente uno encuentra por todas partes que realmente se veía mejor antes, había más posibilidad de Yeita Manté, ¿verdad? Que, como te decía recién, eso me asusta. Me asusta que hoy día se da una receptividad y un apoyo que no se daba en el 2007-2008. Es diferente. Bueno, ahora, el tema de la transparencia yo siempre relativizo en el sentido siguiente. Si bien es cierto que hay más transparencia en relación a para los funcionarios medios y bajos, entonces ahí se pone la tuerca, se ajusta, se denuncia, pero los grandes negociados, ahí la transparencia. Yo no sé si disminuyó los grandes por eso, bueno, el tema de ACEPAR, por ejemplo, también, ¿verdad? Hay varios casos, digamos, donde están involucrados y son grandes negocios, ahí la transparencia no existe, ¿verdad? Los grandes se envuelven, los pequeños. Entonces... acá lo que se hizo en realidad... Son las contradicciones que muchas veces tienen en la vida, ¿no? Así es. Tengo que dar una brevísima pausa y después quería saber, la convención liberal, ¿verdad? Cuando votó no a la reelección en ninguna forma, ¿verdad? Es una forma de descartarle como aliado a Fernando Lugo, candidato a presidente, digo, ¿verdad? Porque obviamente les encantaría a ellos tenerte de aliado, pero no que vos seas el candidato a presidente. Entonces... a ver, de una forma u otra, con este resultado, oficialmente, digamos, vos no vas a poder hacer alianza en base a que vos seas el candidato, porque ellos están en contra de la reelección. A ver, ¿qué haces ante esta situación con una resolución de un aliado en potencia que era el PLRA? Me contestás luego de la pausa. Bueno, atención, ya sabés que en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda. Puedes comunicarte a través del 607-999 y deja que Achón ayude a crear tu mundo. Bueno, residencial y comercial Centro de Emboscada 2 y 3. Son lotes ubicados en la zona de pleno desarrollo de infraestructura vial, ciudad en alto crecimiento comercial e industrial, servicios básicos y transporte disponibles, especiales para diversos tipos de emprendimientos. Consulta llamando al 752-769 o al asterisco 5683. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa y enseguida volvemos en este mano a mano con el candidato a presidente Fernando Lugo. El joven parte pensar de actuar a continuación. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Carga combustible en tu estación de servicio y compra en las mejores farmacias o paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil.
Venga a Guazú Residencial, calle 14, a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, y cuando de materiales se trate, ya sabéis, de construcción, olvídalo. Mateco, materiales de construcción, tenés todo en un solo lugar, ¿eh? Desde cemento, arena, ladrillo, todo en un solo lugar. ¿Dónde es esto? En Mateco, avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono de Mateco, 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, senador, ¿qué pasa cuando una convención liberal dice no a la reelección de ninguna forma? Y argumentan inclusive que ellos están en contra luego de la figura de la reelección, ni por la vía de la reforma, ni por vía de la enmienda. Entonces uno puede leer también entre líneas, aparte de que no están de acuerdo y que votaron eso, es que obviamente entonces no le apoyarán a un candidato que quiere ser reelecto, porque vos alguna vez ya fuiste electo y ahora pretendés ser reelecto presidente de la República. A ver, ¿eso vos crees que hizo la cúpula liberal y concretamente encabezada por Efraín? Porque obviamente él también tiene aspiraciones presidenciales, lo dice, al igual que vos, claramente. Y es una forma de descartar la posibilidad de acompañarte a vos, o sea, de que en esa alianza que también votaron, o concertación, que ellos votaron eso también, pero más o menos aliados con Lugo sensacional, pero bajo la presidencia de Efraín Alegre, no bajo la presidencia de Lugo, porque descartan, simplemente descartan esa posibilidad de que vos seas un candidato reelecto. Bueno, me gustaría ver un poco la resolución. Si es exactamente así como decís, o si abre la concertación que ahora propugnan. Sí, abren concertación y alianza, sí. Abre más las compuertas, digamos, en términos de amplitud. Sí, abren en términos de amplitud de alianza, o sea, claro, alianza o concertación, pues la concertación es mucho más amplia que una alianza, ¿verdad? Eso abren, pero sensacional, contigo, con todos, pero no contigo como candidato, claro, porque obviamente ellos dicen no a ninguna forma de reelección, ninguna. Bueno, posiblemente ellos creen que pueden ganar solos, que no creo. Sí. Hoy creo que ningún partido, incluso podría ganar, pero le va a ser imposible la gobernabilidad. Y te cuento y hago una especie de propaganda. Yo con la gente que me reúno, les digo tres cosas. Primero, como están de todos los partidos, todos los movimientos, gente ciudadana común, amas de casa y compañía, ¿no? Le digo, nosotros pasamos por una experiencia, para mí, todo lo que hemos hecho una lección aprendida. Hemos hecho una alianza electoral exitosa, porque ganamos las elecciones. Pero falta una alianza programática, que ahí patinamos un poquito, y una alianza de gobernabilidad. Si estas tres cosas no se dan, ¿verdad? Es difícil llevar adelante todo. Llevar adelante el proyecto, si no hay gobernabilidad. Por eso hay que abrir las compuertas, conversar, hacer acuerdos, ¿verdad? Y sobre todo ahí está, lo más difícil siempre es consensuar en las personas. Y todos casi estamos como acelerados, todos se creen ahora, pero ¿qué política te vas a dar vos
ante el PLRA, porque sin lugar a dudas el PLRA es un buen aliado también para vos. Después te pregunto sobre los otros partidos, pero en relación al PLRA, que de una forma u otra te limita a vos en particular que pretendés ser reelecto, ¿te vas a dar igual una política con las bases partidarias o qué? ¿O directamente? Ya estamos haciendo. Están haciendo. Y ellos, los líderes, los uruguayos del PLRA, saben muy bien. Nosotros eso le llamábamos en el 2007 una especie de insubordinación democrática de las bases de los partidos tradicionales. Porque venían nuestros encuentros colorados, liberales, se está dando ahora también y con más intensidad y más amplitud. Ya no hay tanto el voto duro famoso. No, yo creo que el voto duro de los partidos tradicionales hoy... Tiene muchos afiliados, pero no necesariamente el voto duro. Son los partidos tradicionales y con afiliación más amplia, pero lejos. Pero hoy yo creo que juega un poco las ideas, juega la persona, juega el proyecto. Tres elementos muy importantes que no tenemos que olvidar al momento de conversar y estar en contacto con la ciudadanía. Ahora, Jenny, tenemos las encuestas hechas por Ibope donde sitúan a Fernando Lugo, obviamente, en un lugar prácticamente privilegiado. Recordemos que esta encuesta fue publicada por el diario Última Hora y Telefuturo. Lo hizo la empresa Ibope CIES. Veamos. En una encuesta publicada el pasado mes de agosto por la empresa Ibope CIES para el diario Última Hora y Telefuturo, una de las tantas preguntas era ¿cuál sería su candidato de preferencia para las próximas elecciones? En Asunción y Gran Asunción, el 40.1% dijo Fernando Lugo, el 14.1% no sabe o ninguno, el 10.5% respondió Efraín Alegre, el 9.3% Horacio Cartes, el 5.3% Mario Abdo Benítez, el 4% Blas Lanzoni, el 3.8% Nicanor Duarte Frutos, el 3.8% Luis Castiglioni, el 3.5% Mario Ferreiro, el 2.3% Enrique Riera, el 0.8% Blas Llano y el 2.5% otros candidatos. En las principales cabeceras departamentales el resultado fue este: Fernando Lugo 50.4%, no sabe o ninguno 17.9%, Nicanor Duarte Frutos 9.2%, Horacio Cartes 7.4%, Efraín Alegre 4.4%, Mario Abdo Benítez 3.5%, Luis Castiglioni 2.6%, Enrique Riera 1.7%, 1.2% dijo Mario Ferreiro, 0.5% Zacarías Irún, 0.5% Blas Llano, 0.7% otros candidatos. O sea, es impresionante. Yo no había fijado en esta encuesta porque me fijé más en la encuesta, hacía más eje en el balance sobre el periodo, digamos, de 3 años de Cartes. Y hoy cuando Jenny le dije, poner la encuesta, pero yo no me acordaba que era tan grande la diferencia. O sea, lo único que compiten con Lugo es no sabe, no responde, ¿verdad? Pues después tú es impresionante la diferencia. O sea, es como si vos hubieras mandado a hacer esta encuesta. Como si yo hubiese mandado a hacer, digamos, y yo hubiese elegido los números. Impresionante. ¿No? Pero impresionante más todavía porque nosotros ni conocíamos la encuesta, ni hemos mandado a hacer, ni hemos participado ni siquiera en ninguna insinuación. Y esto me produce dos cosas. En primer lugar, lo tomo con mucha humildad. Porque a este pueblo paraguayo hay que conocerlo bien y no hay que defraudarlo. Y pusieron de ahí temas y ¿no? Y yo creo que lo tomo con mucha humildad y gratitud al mismo tiempo, porque sé que es una confianza, y la confianza de la gente hoy no se gana fácilmente y no se debe defraudar. Justamente eso te iba a decir. ¿Esto no te hace un poco soberbio también a vos? No, absolutamente no. Me parece que un poquitito, sí, andas un poco más alzadito últimamente. No, absolutamente, puedo decir de corazón. Lo tomo con humildad y con gratitud para con la ciudadanía. Bueno, ahora, ¿cómo vas a lograr concretar este proyecto? Que yo sé, me estabas contando que estás recorriendo el país, etcétera. Ahora, en términos jurídicos, ¿cuál es el plan de ustedes? ¿Es conformar una concertación, una alianza, después inscribir contigo, obviamente, a la cabeza como candidato a presidente? ¿Hay un plan B si la corta? Primero, ¿cómo lograr el plan A? O sea, que es Lugo llega candidato a la presidencia de la República. A través de una concertación, hay que tomar en cuenta las lecciones aprendidas. ¿Cuáles fueron nuestras debilidades de 2008? De tener solamente una alianza electoral. Esta alianza tiene que ser una concertación no solamente electoral. Al ser concertación ya no es solamente electoral, es programática y también de gobernabilidad. Tenemos que garantizar la gobernabilidad para que la gente crea realmente que lo que hemos dicho lo vamos a hacer. Y para eso tenemos que conversar con la gente,
¿Y con quién? ¿Con qué sectores, por ejemplo? Con todos los sectores. Pero inclusive el Partido Colorado. Acá hay una cosa que hay que desmitificar, Mina. Normalmente, la historia política de Paraguay se centró en culparse mutuamente con la libertad como si fuesen los destructores del país. Y yo creo que eso hay que desmitificar. Y creo que las desgracias de nuestro país no se deben ni al Partido Colorado ni al Partido Liberal, sino a que muchos de sus gobernantes, que en ciertas épocas hicieron deshacerse de nuestra historia política. Y creo, y siempre suelo decir, que la clase política paraguaya, y me incluyo allí, tenemos una gran deuda con la ciudadanía. Porque la desgracia, el dolor, el sufrimiento, la pobreza, muchos somos responsables de eso. Así es. Ahora, entonces, invitar a todos a un proyecto común, pero a todos, un proyecto nacional. Pero a todos quiénes, o sea, colorados, liberales, sí, pero Colorado, no le vas ¿a quién le vas a invitar a los colorados? A la Junta de Gobierno le vas a invitar a algunas individualidades. ¿A quién? Bueno, le vas a decir, señores presidentes de la Junta de Gobierno, les invito a que... Eso no va a hacer. Nosotros creemos, Mina, y siempre lo hemos dicho, que los grandes cambios en la historia vienen desde las bases. Y eso ya está sucediendo. O sea, estás hablando con dirigentes de base del Partido Colorado. Dirigentes de base, incluso el presidente seccional de algunas localidades, hay intendentes colorados que tendrán también sus aspiraciones políticas, que tienen también sus aspiraciones políticas. Pero vos especulás, en el buen sentido de la palabra, digo, que, por ejemplo, porque acá, dentro del Partido Colorado se va a dar, obviamente, como dos grandes grupos, los cartistas y los anticartistas, digamos, ¿verdad? Vos especulás que si el cartismo gana, entonces el sector, digamos, disidente, hoy disidente, con que inclusive hacen alianzas en el Parlamento, etcétera, pueda llegar a apoyarte o por lo menos hacer brazos caídos como para ayudarte a vos. Pero ¿qué pasa si, al revés, si gana el sector disidente la interna colorada, obviamente los cartistas no van a votar por vos? Mira, en política todo es posible, Mina, Pero que un cartista vote por vos. En política todo es factible, ¿no es cierto? Pero tu sobrepasa la imaginación muchas veces. Pero tu especulación en relación al Partido Colorado, ¿cuál es? Hace 15 años nadie pensaba un obispo puede ser presidente. Claro, ya sé. Pero tu especulación, digamos, hoy, aunque después pueda, es ganar ¿a qué sector del Partido Colorado? A los sectores que apuestan por un proyecto bien definido, un proyecto incluyente, un proyecto que tenga en cuenta a todos, un proyecto que apueste por un desarrollo equitativo, que no haya grandes brechas, ¿verdad? Yo creo que hay que trabajar por un proyecto atrayente que ya está, que es la continuación de lo que ya hemos hecho, que no es solamente un discurso, sino que la gente ya... O echaban la obrera, la obrera en vía. Pero hay que profundizar eso, digamos. Sin duda, y hay que terminarlo. Ahora, y en relación a los actuales candidatos, obviamente, entre Cartes, Nicanor, ponerle que ya es difícil también que sea candidato, pero bueno, puede ir por el famoso plan Fariña, digamos, pero entre Nicanor, Cartes y Marito, ¿con quién tenés mayor afinidad dentro del Partido Colorado, entre esos tres? Últimamente, por el trabajo con Marito conversamos más. Con Marito conversabas más. Pero sí, tenía antes... ¿Y ves la posibilidad de ir juntos, por ejemplo, en un proyecto? ¿Hasta ahí llega la afinidad o la afinidad es solamente para hacer alianzas en el Parlamento, pero no ves un proyecto de gobierno juntos? Yo creo que la cuestión de gobernabilidad, insisto en esto, se tiene que garantizar. Y que muchas veces no se garantiza haciendo una dupla medio híbrida, así como hemos hecho nosotros en 2008. Yo creo que... Pero justamente no sería un híbrido hacer una dupla con Marito, por ejemplo, no sé cómo te explico. Es un híbrido toda dupla que sea impuesta. O que no te garantice cierta gobernabilidad. O que no te pueda conspirar después como ocurrió históricamente con la vicepresidencia. Por lo menos ¿Quién podría ser tu vicepresidente, por ejemplo? Una mujer, por ejemplo. Ya sé, pero... ¿Por qué nominas a Félix Ángeles? No, yo estoy para otra cosa, estoy para abuela nomás ya ahora. Pero bueno, ¿pero quién podría ser un vicepresidente? ¿Tenés idea, digamos, de qué sector querés que sea un vicepresidente realmente que responda a tu proyecto? O también, como se usó muchas veces, que el vicepresidente sea un elemento para atraer a otro grupo. Como se hizo con el PLRA en síntesis, ¿verdad? Que no es porque era de tu confianza Federico Franco, que fue tu vicepresidente, sino que era porque representaba al partido que iba aliado contigo, ¿entendés? ¿Qué pesa más?
el peso político que tiene ese vicepresidente y por eso lo pones, aunque no sea de tu confianza, o que en realidad el vicepresidente tiene que ser una persona de súper confianza del presidente? Yo creo que tiene que ser de súper confianza del presidente. Y en la cual haya una sintonía de ideas, sobre todo, de proyecto, ¿verdad? Y de ocupar su lugar. Y en ese sentido yo estoy inclinado a que el presidente, el candidato al presidente, debe elegir su vicepresidente. Sí, es lo ideal. Muchas veces Porque nomás, hemos visto históricamente lo que ha ocurrido desde la transición. lo que pasa es que muchas veces en la negociación, ¿verdad? Para tratar de atraer a otro sector importante, vos le das, haces concesiones. ¿Y por una de esas qué no concesiones das concesiones de otras cosas? Claro, era de un ministerio, de etcétera, etcétera. O hacer diputados, de un equipo senadores. político que lleve adelante la programación que se ha consensuado y el proyecto que hemos soñado juntos. Ahora, entonces la idea es hacer una gran concertación, ¿verdad? ¿Sí? Luego, de todos los sectores, sin exclusiones. Vas a presentar tu candidatura, a alguien, un sector obviamente el contrario a vos, puede llegar a impugnarte, ¿verdad? Interpretando de la otra forma la Constitución. Ahí la justicia electoral, 2 de 3 tendrán que hacer pie. Vamos a suponer que sí te impugne, ¿verdad? Que diga, bueno, sí, damos pie. Todo en su posición, ¿eh? Sí, se va a la corte. ¿Y qué tal si no me impugnan? No, pero vamos por la... Si no te impugna, vas a ser presidente y punto. O sea, lo que yo te estoy diciendo es, si te impugnan es el problema, ¿verdad? Claro. Ahí va a la corte. A ver, ¿qué garantías tenés que la corte, 5 miembros de 9, ¿por qué? A ver, estarían con la misma interpretación de Fariña, Feliciángel y como diría Juan Carlos Galaverna. A ver, ¿por qué? ¿Por qué nos harían caso a Fariña y a mí, los de la corte? Yo creo que porque las voces del pueblo. En el pueblo se respira esto, Mina. Se percibe, ¿no? ¿Y vos crees que ellos van a ser sensibles a esto? Yo sé que los miembros de la corte no tienen por qué, sino que según su buen entender puedan decidir, ¿verdad? Pero hay un movimiento, ¿verdad? Hay toda una movilización, hay una aspiración popular, hay un deseo generalizado y no puede ser que ellos se puedan equivocar. Yo creo que el pueblo pocas veces se equivoca. Bueno, ¿y qué pasa si, a pesar de todo, qué sé yo, no sé, viene un multimillonario, qué sé yo, Cartes, y se une con no sé con quién, le compran a los miembros de la corte para que fallen en contra? Cualquiera menos Fernando Lugo, ¿verdad? Y te tachan. ¿Cuál es el plan B? Por eso te digo que el vicepresidente tiene que ser de exclusiva confianza del presidente. O sea, que en último caso pase lo que pasó con Oviedo Cuba, Más por ejemplo. o menos. 23 días antes, creo que no, Sí. o 17 días. Claro, porque ya no te va a dar tiempo a ser candidato a senador ni a gobernador, ya me quedo como dicen. En mi casa mirando el espectáculo desde lejos. No, tampoco. No, vas a Voy a ser, acompañar, por vas supuesto, a al ser el proyecto. dirigente del proyecto. Exacto. ¿Verdad? Pero en síntesis pensás que Pero sí. voy a sentir mucho por la gente. Porque pasa con el liderazgo, pues no se hereda. Así Ni es. tampoco Pero- le da continuidad absoluta al 100% a alguien que sigue después. Bueno, veremos qué sucede, pero efectivamente, si por ahí te toca de que existe otra vez una posibilidad de, ¿cómo se llama?, de la vía de la enmienda, te voy a aconsejar diferente esta vez, por Bueno, favor. bueno. Haceme caso, Fernando Lugo. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa. ¿Y qué tengo ahora? Ah, perdón. Y enseguida volvemos con Fernando Lugo. Sobre el tema también, después te voy a preguntar unas cuestiones personales, vas a tener que responder unas preguntas terribles. Paso de ideas. No. Claro que voy a decir paso. En Pharmacenter siempre cuidan la salud, pero también cuidan de aquellas cosas tan importantes como la integración de las personas, el bienestar de las familias, la igualdad de oportunidades, el deporte, el medio ambiente, y quieren seguir cuidando muchas cosas importantes junto a vos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, navega a máxima velocidad, estés donde estés. Conseguí hoy mismo no, pues ya es tarde, ¿verdad? Mañana tu chip 4G totalmente gratis en cualquier sucursal de Tigo y empezá a vivir la experiencia 4G LTE de Tigo con la red más grande y poderosa de todo el país. En Tigo ya sabes que el centro sos vos. Pausa y enseguida volvemos. De verano de la orquesta Mondragón. Hoy puede ser un gran día.
Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Realiza tus compras en supermercados y tiendas o paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cambialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Y hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Bueno, necesitas un préstamo rápido, ya sabes, ContiFlash, más rápido que una selfie. Acércate a las sucursales del Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones, hasta en 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinental.com.pi y entérate más de este producto. Fernando Lugo, vos ya no estás en el Frente de Guazú orgánicamente, ¿verdad? Ya no estoy. ¿Y dónde estás entonces? ¿Con quién estás? O sea, ¿cuál es tu grupo de referencia política? Y algunos, la referencia son la gente del interior. Por ejemplo, te cuento la metodología de cómo hacemos ahora. Yo hago la invitación a la gente, no hace el Frente Guazú, no hace ningún partido. Yo personalmente invito a la ciudadanía. Pero y los referentes de los pueblos vienen de todo, abierto a todo. Ya sé, pero por ejemplo... Viene del Frente Guazú y gente que no es del Frente Guazú. Ya sé, pero el Frente Guazú obviamente se moviliza para invitarle a su gente. También, el Partido Febrerista se moviliza para invitar a los feveristas. Y los que no tienen ninguna referencia política. ¿Y cómo llegás a la gente para invitarles? O sea, ¿cómo llegás? Es increíble la magia que tiene la radio, la comunicación, Facebook, Twitter. Hoy, por ejemplo, grabé un pequeño programa de 1 minuto, 1 minuto y medio, haciendo la invitación. Y con eso se reparten grupos de amigos, grupos de WhatsApp, grupos de todos, ¿verdad? De todos los niveles y se difunde. Es increíble lo que hace la magia de la comunicación hoy día. Ahora, ¿y por qué no estás más en el Frente Guazú? Yo creo que el Frente Guazú tiene su proceso, ¿verdad? Su proceso que es legítimo, su proceso de crecimiento. Ellos apostaron por la unidad de los partidos, yo no soy de ningún partido, que me da ventajas y desventajas, ¿no? Desventajas porque supongamos que yo quiera tener mi lista de diputados y senadores, no puedo, pues no tengo lista,
me adecuo a lo que es el Frente Guasú. Ese por un lado. Y por otro lado, yo creo que los líderes del Frente Guasú han crecido muchísimo. Tienen sus partidos, tienen sus internas también, sus Bueno, pero por ejemplo, también, este proyecto que es para el 2018, ¿verdad? Sí. ¿Quién es tu primer anillo ahora? O sea, ahí igual te pregunto así, uno que es el Frente Guasú, que es fulano, otro que es un colorado, otro que es un liberal, otro qué sé yo. A ver, así mismo es. Y que pero tiene referentes. Pero tiene un comando, o vos solo nomás te pones así a pensar lo que vas a hacer, o... No, ahí hay un equipo. Discutimos, y en cada ciudad. Yo me voy a Encarnación, por ejemplo. ¿Pero quiénes son tu primer anillo hoy? ¿Quiénes son? Bueno, anillo no de ese tipo, te iba a preguntar sobre ese tipo de anillo. Hay un grupo de amigos que siempre pensamos, algunos son del Frente Guasú, otros no son del Frente Guasú. Pero se reúnen orgánicamente. Nos reunimos periódicamente y con otros no nos reunimos, pero hacemos una especie de bilateral, personalmente, con liberales, algunos otros colorados, ¿verdad? Otros inclusive de UNAC, y estamos como diseñando, aconsejándonos mutuamente, cada uno aporta lo que ha aprendido en política, y eso es importante para mí, que no he tenido anteriormente, porque uno cree que el candidato sabe todo, y creo que el candidato no sabe todo. Ahora, vos habrás aprendido bastante, ¿en qué sentido? Hiciste la experiencia de ser presidente de la República, ¿verdad? Pero también ahora en el Congreso. Yo creo que en el Congreso habrás aprendido inclusive casi mucho más. Mucho porque te relacionaste con todo el mundo. La política real está ahí. ¿Verdad? Está ahí. Sí, cómo se maneja el poder, que muchas veces... Aparte es plural, o sea, vos ahí le conocés realmente y te das cuenta que muchas veces, a mí me pasó que cuando militaba en la izquierda era muy sectaria, ¿verdad? Entonces, más o menos, solamente nosotros éramos los buenos y todos los otros los malos, ¿verdad? Y en realidad no se divide, sinceramente, así, o sea, hay una diversidad en todos lados, ¿verdad? Y te vas relacionando, y ahí cuando vos personalmente le conoces a esos individuos, ¿verdad? Te das cuenta que no es así. Le valorás a la gente y también te desencantás de algunos amigos que no creías que iban a ser así. Así es. Y también te da esa... por eso el Parlamento es tan importante en la democracia, ¿verdad? O sea, una institución que hay que cuidar a pesar que no es del todo perfecto, ¿verdad? Pero te da la pluralidad, o sea, te da la posibilidad de tener que saber que tenés que negociar y de construir consenso. Y eso es fundamental para la vida social, Y eso es lo fundamental en política, quizás lo más difícil, pero hay que hacerlo. Tenemos el BTR, Jenny, que preparaste sobre las acusaciones del gobierno contra Fernando Lugo. Exactamente. Aquí referentes del oficialismo y ministros del gabinete de Cartes hacen referencia a la relación de la izquierda o los supuestos vínculos de la izquierda y Fernando Lugo con el EPP. Nosotros creemos de que el brazo político del EPP, de estos criminales, está instalado también en el Senado. Yo creo así. Tengo la libertad de creer lo que yo quiero. Hay pruebas contundentes de este vínculo de parlamentarios con... Pero existen fotos, existen cursos, reuniones entre ellos, se fundaron partidos políticos, gente involucrada, brazos logísticos, gente involucrada en secuestros, con gente de la izquierda. El tema del Frente Guasú, cuando hablan que no tienen relación con el grupo armado actualmente o que no tienen relación con la gente del EPP, cuando que todos sabemos y conocemos de que de hace mucho tiempo, desde que nació este movimiento, ellos tienen una relación estrecha en todos los sentidos, relación política y otro tipo de relación también. El EPP tiene dos brazos, un brazo criminal que es el narcotráfico, y un brazo político que evidentemente el Frente Guasú. A veces no se difunden las noticias como se deberían difundir. En el Congreso de la Nación, en el Senado, el senador Jorge Oviedo Matos reveló una conversación entre el senador Vince y el entonces obispo de Concepción, Zacarías Ortiz, donde le pregunta senador Vince, y dígame, monseñor, Fernando Lugo, ¿qué tiene que ver con el EPP? Y suspira el monseñor Ortiz, mira al cielo y dice que me perdone Dios, pero está metido hasta el pescuezo. Bueno, ¿qué opinas de esto? O sea, porque no es cualquier, es un ministro que se ponga a decir... Y debería ser más serio, ¿no es cierto? Cuando hay una desconfianza, si yo tengo una desconfianza, no voy a salir a decir fulano es un... ¿Vas a investigarlo? ¿Vas a denunciarlo? No, lo voy a denunciar. Que es el camino correcto. Para eso se formaron las instituciones. Está la Fiscalía. Yo me voy a la Fiscalía con las pruebas. Señor fiscal, usted tiene la responsabilidad de investigarlo a este ministro, a este ciudadano y a este otro ciudadano, ¿cierto? Pero así es el juego fácil
de decir disparates, ¿cierto? Porque si fuera serio, un poquitito serio nomás. ¿Y cómo vos crees que un presidente de la ANR, ¿verdad? Más un ministro, te vinculen? Pero así ni chiquitito, ni michiminos son serios, ¿no? Ahora, tu relación, ¿cuál es el vínculo tuyo con el EPP en el sentido siguiente? De repente uno le conoce a individualidades, por ejemplo, ¿verdad? Y no necesariamente eso significa que vos tengas un vínculo con el PP. Claro. Eso es muy importante, digamos, aclarar, que si es así, que lo digas. O sea, yo le conocía a Juana Ron y a Martí porque tuve militancia política en la Facultad de Economía, él también estaba en Economía. No había selfie, nomás, si no tendría un montón de fotos con él seguramente, ¿verdad? Pero eso no significa en absoluto que yo haya militado alguna vez en su movimiento, ni que mucho menos, obviamente, esté involucrada en un tipo de secuestro, ¿verdad? Pero a ver, ¿tu vínculo, digamos, con gente del EPP existe con algunas individualidades o no? No. O sea, no tenés vínculo con absolutamente no. Yo pensé que sí tenías yo tengo dos preguntitas, mamina, para la gente que acusa, ¿no? Sí. Que me diga cuándo y dónde. Y esa foto que a veces sale con, qué sé yo, no me acuerdo con quién eran los nombres, sinceramente no me acuerdo. No. ¿Qué pasa acá? Mi foto con alguien del EPP. Sí. Una foto ahí que yo le di la confirmación a Cristal Mieres. Ah, confirmación. Es la única foto que yo conozco, por lo menos, y que publicaron, que, a no ser que sea una foto trucha, ¿verdad? Y pero vos como obispo, de todas maneras, te pregunto, ¿no le conocías a la gente del EPP en el sentido que no se iban? Porque muchos de ellos salieron del seminario, por ejemplo. Porque... Inclusive allí, mira, ahí te voy a decir, aquellos primeros que salieron del seminario, porque a veces dicen que eran mis alumnos, pues, mis discípulos, ¿no es cierto? Yo enseñaba el cuarto y quinto curso de teología y yo creo que algunos de los que estaban allí estaban haciendo el segundo año, que yo nunca. Que revisen nomás la lista de los alumnos, el año y la materia y quiénes fueron sus profesores. Vos no fuiste profesor. No fui profesor de ninguno de ellos. Yo pensé que por ese lado podría haber sido, digamos. No, a ningún curso que yo di en San Pedro nunca aparecieron estos, ¿no? O sea que es falso de toda falsedad este así mismo, falso de toda falsedad. Y recalco y le digo a la ciudadanía que por lo menos la ciudadanía no se puede mentir a la gente así, ¿no? No se puede mentir. Ahora, ¿y por qué el gobierno te vincula entonces? A ver, ¿cuál es el objetivo, crees vos? Y yo creo que por desinteligencia, por torpeza. Porque si vos tenés un enemigo grande, no le vas a denigrar ni mentir, porque hoy ya no se puede mentir. Te tenés que hacer frente, a lo mejor con las mismas armas, la popularidad, ¿cierto? De hacerse querer por la gente, de hacerse aceptar, de respirar con la gente, de sentir con la gente. Pero yo digo que política es mucho sentimiento. Y no sé, no quiero quiero mantenerme siempre en la humildad y creo que es una de mis fortalezas, saber sentir con los demás, sentir con el que sufre. Porque, ¿vos crees que es por tu popularidad que ellos tratan de vincularte para desprestigiarte? Sin duda, yo creo que la exclusión. Para mí el gobierno hace una política de exclusión. Si excluyen a los de su mismo partido, ¿cómo no le van a querer excluir a alguien que no es ni de su partido, ¿verdad? Pero mucho más. Tengo que ir a una brevísima pausa y después quiero hacerle algunas preguntitas sobre su vida a Fernando Lugo. ¿Qué haces? Famoso, ¿qué haces en tus tiempos libres? Rezo. Bueno, aparte de rezar. Pausa, ¿verdad? Bueno, pausa y enseguida volvemos. Dale día libre a la experiencia para comentar y recíbelo como si fuera Guazú Residencial, calle 14, Acaraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa.
Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Disfruta de tu menú favorito en restaurantes y confiterías. O paga a los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que lo mejor para tu fiesta y recepción es Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción. Teléfono 021-2253-51, 021-2040-31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Y ya sabes que las mejores sillas las encontrás en Mecal Muebles, que son las sillas que usamos en el programa. Bueno, no puedo dejar... Digamos, ya, lastimosamente se me fue el tiempo. Pero antes vino una cosita. Acá sí me están enviando que estoy negando yo al Frente Guazú, como no yo no les niego, ¿no? Digo que orgánicamente, como me habías preguntado, orgánicamente no formo parte de la mesa del presidente, pero tengo una afinidad bárbara con ellos en su pensamiento, en su proyecto, ¿verdad? Que hemos compartido y ellos a la vez forman parte de Fernando Lugo. También están 2018, viviendo y participando de ellos todo. decidieron en su convención, no sé cómo se llama, apoyarte para la presidencia. Así es. Sino que orgánicamente nomás significa que no formas parte en la mesa del presidente no formamos parte de ellos. Bueno, hecha la aclaración. Ahora, la vida, digamos, de la persona, no del personaje Fernando Lugo, ¿cómo es? Por ejemplo, ¿vivís solo? ¿Seguís viviendo con esa señora que era monja? La japonesa, claro. Mi hermana la japonesa. La hermana, tu hermana la japonesa. Sí. ¿Esa nunca fue tu novia? No. Bueno, vivís con ella, ¿verdad? Sí. O sea, ella te ayuda a hacer las cosas de ama de casa, digamos, ¿verdad? Está también un señor ahí que vive con nosotros, estudia, un muchacho que vino del campo, tenía creo que 5º grado, y allá en casa todo tiene que estudiar, está haciendo creo 3º o 4º de ingeniería ahora, ¿no? Y ellos son los que viven contigo. Que estamos compartiendo. Después está el policía. Ah, tenés un policía. Tengo un policía. Después también está La Sombra. Congo. Congo, sí. ¿Pero Congo vive contigo? No vive, pero lunes y martes estamos ahí. O sea, que nos repartimos. José, que hace... José, el chofer que terminó filosofía, terminó derecho, es abogado. Pero ahí va acompañándome también en todas partes. Como dice su señora, se queja, ¿verdad? Claro. Este te pertenece más a vos que a mí. ¿Y de amores cómo andamos? Bien, Mina. Súper. ¿Pero tenés alguna novia o algo? ¿Quién vio la que era este viejo? No, pero en serio, no seas mentiroso. ¿En serio te digo? ¿No tenés novia? No. ¿Novio, entonces? No haya macanea. No, bueno, tenés novia, ¿verdad? No tenés novia. ¿Quién le...? No, pero no puede ser que no tengas novia. Bueno, ¿te gusta alguien, entonces? No. ¿Te gustan muchas? No sé qué contestarte, Mina, realmente. En serio te digo. ¿Por qué? Yo no voy a mentirle a ti y a la ciudadanía, pero yo creo que saqué de mi proyecto personal eso, ¿no? Yo creo que vivo solo. O sea, ¿no tenés expectativa
de tener alguna vez en tu vida una pareja? Yo procuré y fracasé. Ah, ya te dije eso una vez, sí, ¿no? Sí, sí, que procuré y fracasé y me doy cuenta de mi argelería y no tengo por qué cargarle, hacerle infeliz a otra persona con toda mi argelería, ¿no? Entonces, mejor nomás me sigo yo... bancándote a vos mismo. Bancándome a mí mismo y aguantando. Pero y después si te enamoras, ¿no te enamoraste nunca? No, Mina. ¿No te enamoraste nunca? No. ¿Sabes por qué? Porque para mí enamorarse es como apostar por la persona enamorada a dejar todo y a seguir con ella, ¿no? Y a eso no llegué, ¿no? Yo creo que amar a la persona, gente que me cae bien, con quien me encanta compartir, conversar, siempre uno encuentra. Claro. Bueno, o sea que tenés amigobias, entonces aunque no tengas una... Amigas y buenas amigas. Sí, tenés. Bueno. Que quieran compartir, que quieran conversar, dialogar, discutir inclusive, ¿no? Hay mucha gente, digamos, en mi entorno que me aprecia bien y creo que les debo a estas personas, hombres y mujeres, el gran crecimiento personal que he tenido. Ahora, ¿y tu relación familiar, digamos, tenés un entorno familiar también con el que frecuentás o normalmente tu familia son más tus amigos que tus propios familiares, digamos, hermanos, primos, tíos, qué sé yo? Yo desde que entré en el Senado me propuse a estar con mis hermanos. Con Pompeyo. ¿Hasta le ves siempre a Pompeyo? Los domingos o vamos a la casa de Pompeyo viene a mi casa. Ah, qué bueno. ¿No? Junto con mis dos hijos también, que suelen venirlo. ¿Cuál de tus dos hijos? Ángel, el más grande, él sí, religiosamente todos los domingos está en casa, ¿no? Y el otro, el más pequeño, que vive cerca y viene a la escuela y después pasa a casa y estamos conversando. Ah, la escuela que está enfrente a tu casa. Exacto. Y con mi hermana también, que casi cada 15 días estoy por Encarnación, seguramente que paso por allá, conversamos, ¿no? Y como viejo conversamos de cosas de antes y de cosas de enfermedades de viejo, ¿no es cierto? Ahora, con tus hijos te relacionás entonces, no con todos, ¿verdad? Con algunos, con estos dos que me dijiste. Sí, pero yo creo que eso es el precio, digamos, de la política. Yo le compadezco a la señora de algunos políticos que dedican su vida, se entregan y como que el amor y la familia pasan a un segundo plano. Ahora, ¿tus mejores amigos quiénes son, Fernando Lugo? Si vos me tuvieras que decir, mira, por lo menos amigos que duran ya mucho tiempo, ¿verdad? Por ahí podés tener un nuevo mejor amigo, pero digo, si vos me tuvieras que decir, a ver, la verdad que con quien así yo me siento súper bien, en confianza, que le puedo contar todas mis intimidades y sé que me va a respetar, así, decime dos o tres así de muchas. Dos son sacerdotes. Dos son sacerdotes, ¿quiénes son? El padre Isidoro Cabral. Que sigue siendo sacerdote. Es sacerdote, está en Encarnación. Sí. Estuvimos el fin de semana juntos. Yo voy por su casa, él viene por mi casa. Éramos compañeros, no piensen mal, ¿verdad? Sí. De cuarto en el seminario. Éramos compañeros de cuarto, pero bueno, te ¿verdad? entiendo, sí. Y también el padre Bernardino, que ahora nos vemos menos con él. ¿Bernardino quién? Cáceres. Cáceres. ¿No? Bernardino Cáceres. Los dos están por Encarnación ahora. Y después con quien compartimos siempre, con estos muchachos que siempre me acompañan, también con Miguel Rojas sigo manteniendo una hermosa relación, una hermosa amistad. Sí. ¿Verdad? Y después tengo grupos, ¿no? Que jugamos al truco. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Y qué día jugás al truco? Y juego lunes, martes. Miércoles, jueves, viernes, sábado, de lunes a lunes. No, hay un grupo en Ciudad del Este. ¿En Ciudad del Este? Les saludo, que voy por lo menos una vez al mes. ¿Y acá no jugás, no truqueas acá? Aquí también. Aquí hay otro grupo, acá hay otros dos grupos, ¿no? Qué sensacional, es divertido el truco, ¿verdad? Yo no encuentro otro juego en las cartas que sea más divertido que el truco, ¿cierto? Bueno, asignatura pendiente. Si vos tuvieras que decirme, por último, una asignatura pendiente en tu vida, así en términos personales, un deseo, una asignatura pendiente en tu vida, ¿cuál es? Esta pregunta sí realmente no esperaba, pero seguramente que hay muchas materias pendientes. Quizás lo que no cumplí es haber terminado Derecho. Era el sueño de mi papá. Papá en su momento fue... ¿Pero te gustaría hacerlo? Yo estudié Derecho hasta... Sí, pero algo que vos quisieras hacer y no lo hiciste, pero que está pendiente pero y que quisieras hacer. Algo que no hiciste pero que querés hacerlo y que pensás hacerlo. Yo creo... Pienso en mi familia.
en mis hermanos y en mis sobrinos, que no tuvimos la posibilidad de estar juntos en tiempo de la dictadura. Mis hermanos expulsados, torturados, como mucha gente sabe, mi padre preso muchas veces, no hemos tenido la oportunidad de estar juntos. Por eso muchos de mis sobrinos son como mis hijos, que les aprecio mucho y quiero que ellos vivan una realidad diferente de lo que yo viví cuando era joven. Y que las posibilidades tienen que seguir cambiando. O sea, con la materia pendiente y darle más pelota a tu familia en síntesis, ¿verdad? Darle más atención pero en la medida, por ejemplo, el otro día fui a Encarnación y estuve con mi hermana 5 minutos. ¿No? Ella tenía preparado el mate, no pudimos. Pero yo a Encarnación, cuando voy también los sábados, siempre voy a la misa de las hermanas carmelitas. Y ahí también tenemos buenos amigas. Amigos y amigas. Y amigas y el cura que celebra allí, un excelente sacerdote polaco que estuvo 30 años en el Chaco y ahora está por Encarnación. Bueno, gracias por venir, senador. Un gusto, de verdad, el mensaje venir. que le quieras dar a la gente que te sigue, la gente que nos sigue a nosotros acá por Red Guaraní, a ver cuál es el mensaje. Lo que le suele decir siempre a la gente y a la gente joven que estuvimos en Encarnación el otro día, el 1 de octubre vamos a estar seguramente en Pilar en la universidad, que la política es una cosa excelente, buena, linda, que hay que apostar por ella. Una de las frases que me inspiró a entrar en la política fue la de Pío XI, que la política es la expresión más sublime del amor, en donde se planifica el amor a los demás y hacer el bien como un servicio a todos y a todas. Y a los que nos reunimos siempre, a seguir soñando que es posible una patria diferente de todos y de todas. Yo creo y sigo firmemente convencido de que en Paraguay podemos ser más felices todos y todas. Apostar por esta felicidad de todos y todas en nuestro hermoso país y con las herramientas que tenemos, con las posibilidades que tenemos, que a nadie se le niegue la posibilidad de realizarse, de ser feliz, de trabajar, de tener una vida digna, una familia unida. Es mi gran sueño. Mira. Bueno, me gustó eso, la política es la expresión del amor, es cierto. Es algo parecido, también dijo el Che, en otras palabras, pero es cierto, si no hay amor al prójimo... Lo que suelo decir, no hay amor en la política, se convierte en un politiquero o en un farsante de la política. Así es. Hasta ser capaz de dar la vida por la persona o el pueblo que ama. Bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes. Hasta el próximo miércoles acá por Red Guaraní. Y ya saben que de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Muy, pero muy buena noche para todos ustedes. Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados.